Bien, muy buenas tardes. El día de hoy retomamos esta entrevista a compañeros o compañeras históricos de esta Facultad de Arquitectura, que en el año actual, 2014, exactamente el 30 de junio de este año, va a estar celebrando el 50 aniversario del inicio de la enseñanza de arquitectura en Nicaragua, y pues hemos iniciado a hacer perfiles de docentes y administrativos que están en nuestra facultad y que han tenido que ver con diversos momentos de la evolución de la carrera de arquitectura en Nicaragua. El día de hoy tenemos presente a la ingeniera Yadira Navarrete, hoy docente de esta facultad y que empezó en nuestra entonces Escuela de Arquitectura como personal administrativo. Entonces es un personaje muy especial, creo yo, dentro de nuestra historia, por esa evolución, pues, tanto en el desarrollo de su práctica administrativa como ahora en su práctica docente. Entonces, primero le agradecemos por darnos la oportunidad de compartir un poco de sus recuerdos de la parte de la historia que usted ha compartido con esta institución. Y la primera pregunta es: ¿cuándo llegó usted a la Escuela de Arquitectura? ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? ¿Quiénes eran los compañeros de trabajo? Comencemos por ahí. Bueno, yo primeramente quiero darle las gracias, ¿verdad?, por tomarme en cuenta también en estas entrevistas. Y realmente pues yo empecé en el departamento de arquitectura. En ese entonces, en 1984, en septiembre más o menos, era departamento de arquitectura, y la directora del departamento, la arquitecta Rita de Franco, algunos profesores que puedo nombrar, ¿verdad?, y parte de algunos administrativos, como estaba Alfonso Mato, Octavio Molina, Cecilia Estornol, que era argentina. Chilena, perdón. Estaba Henry Carlica, un profesor ruso, Roberto Tello, profesor mexicano, y teníamos también a Etel Olivares, René, el esposo, no recuerdo ahorita exactamente el apellido. Teníamos también en nuestro departamento, a dos cubanos, Rodolfo Echeverría y José Santana, ¿verdad? Cariñosamente como le decían a José, Chiqui, y el otro Chiqui, ¿verdad? Los dos cubanos que estaban. Y de lo que era la parte, también estaba el arquitecto Porfirio García como jefe de departamento. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en ese momento, en ese departamento de arquitectura? Bueno, las condiciones de trabajo, yo no diría que estaban tan mal, pues a pesar de todo, pues había un ambiente de armonía en el trabajo. No nos hacía falta, diría yo, los materiales, a pesar de todo, cuando teníamos que elaborar las cartas. En ese momento pues no existían las computadoras, y eran máquinas de escribir, ¿verdad?, las que se utilizaban. Yo exactamente empecé como mecanógrafa en la Facultad de Arquitectura, y la secretaria de la directora era Marta Marín, y había otra muchacha que estaba también ahí, pero que estaba por turno, pues se llamaba Ana Sloan. No era de aquí, ella era de la costa, la muchachita estudiante de la UCA, y trabajaba de 2 a 8. Siempre quedaba alguien pues en la noche por el turno, porque en esa época ya la carrera había de diurno y nocturno los planes de estudio que existían. En esa época pues que estuve. ¿Cómo transitaste de mecanógrafa a la parte estadística? ¿O hubo otro? No, después de que ya estuve como mecanógrafa, cuando se hizo el traslado en 1986 de la UNAM a la UNI, la secretaria del departamento se renunció, se fue, y entonces yo pasé a ser secretaria ya entonces era todavía departamento, no había pasado a ser escuela. Pasé yo directamente, y después llegó Marta Pérez, que actualmente está con nosotros y es la que está hoy encargada de la parte de los registros académicos. Y
yo seguí pues siendo la secretaria. Luego de eso, como la arquitecta Rita de Franco se tuvo que ir por problemas de salud fuera del país, entonces asumió el departamento el arquitecto Roberto Tello, quien estuvo por poco tiempo debido a que él era extranjero, ¿verdad? Y tuvieron que nombrar a alguien que fuera nacionalizado de aquí. Fue cuando salió electo el arquitecto Nelson Bravo. Nelson, que a la fecha pues estuvo en todas las épocas, estuvo como director de departamento. Luego en la época que él estuvo pasó a escuela, estuvo también en la transición de departamento a escuela y la transición de escuela a facultad. La facultad de arquitectura, ¿verdad? Nelson, yo diría que es una parte muy importante, fundamental en lo que es la parte de nuestra facultad, porque vivió todos los procesos de transición, ¿verdad? Lo que ha ido evolucionando en nuestra vida. Ok, y de los estudiantes que recordás o del movimiento estudiantil, ¿existía NEA o era simplemente UNEM? ¿Cómo era arquitectura en la parte estudiantil? Que recordás en ese primer momento y en la transición de la UNEM a la UNEM. Sí, en esa parte recuerdo que cuando yo estaba, ¿verdad? Porque no sé quiénes eran antes, recuerdo que estaban metidos en el movimiento Virginia Montoya, Tamara Pereira, estaba el esposo de Virginia, creo, Ernesto Padilla, y no sé no sé quién es más realmente, no sé si Yuri en ese tiempo fue parte o no. Pero ellos eran los que eran del movimiento de UNED en esa época. UNED y sí eran muy activos, ¿verdad? Eran muy activos, ellos promovían el hecho de que los estudiantes pudieran irse a cortar café, ¿verdad? En aquella época, en los 80, cuando hubo que se tenía que ir a levantar la producción. ¿Tuviste entonces que ver por casualidad con la promoción que hicieron en el 85 en las ruinas del Gran Hotel? Sí. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Nosotros participamos, no, yo no estuve presente, ni Marta, que era la secretaria de Rita, ni yo, porque nosotros pasamos prácticamente trabajando casi toda la noche, dejando todo listo, lo que se debía de entregar, los controles de graduación, nota y todo lo que había, que bueno, la Rita incluso nos fue a dejar ya casi 2, 3 de la mañana a nuestra casa, ¿verdad? Para garantizar toda esa parte. Y aún así, pues ellos, claro que nos tomaron en cuenta y nos invitó Tamara, que fue la que organizó en ese momento, recuerdo la promoción, pero debido al cansancio y que el siguiente día teníamos que estar nuevamente ahí temprano para garantizar que todo se diera bien, no asistimos. No podría hablarles de esa parte, cómo se dio exactamente ahí, pero sí que Pero en ese tiempo entiendo que toda esta gente que salió esta promoción era de turno nocturno. ¿No había monografía entonces? ¿O había monografía? ¿Cómo fue esa promoción? Porque sí, según he leído, he oído por ahí, entre el 80 y el 85 se graduaba uno con solo completar su plan de estudio. Entonces, como esa promoción fue en el 85, supongo que terminaron sus 5 o 6 años y estaban en la noche y no hacían monografía. Sí, es que esa era la modalidad antes. 5 años diurno, ¿verdad? Y sí, el estudiante tenía que realizar una monografía, y por la parte de la noche, por eso era que se hacía un año más, incluso así era igual en todas las carreras, un año más, que era lo equivalente a realizar la monografía. Entonces vos quiere decir que vos ya entraste a la parte académica o de estadística ya al año de estar en la escuela, en el departamento y después escuela. Y después escuela, sí. Cuando pasó a ser escuela, era secretaria, era la secretaria de Nelson Bravo. Luego, en esa época, bueno, que ya se empezó a que se deberían de llevar esto de las promociones, los controles de graduación, cartas de egresado, todo lo que hay que, y se tenía que llevar un control de eso. Nelson, hubo un cambio, yo pasé a ser estadígrafo A, y entonces ya llegó Griselda, que fue una secretaria que estuvo aquí y pasó a ser la secretaria. Estaba Gilma, que actualmente está con planificación, era la secretaria de Nelson. ¿Y Nubia Gaitán en qué momento vino? Y Nubia Gaitán vino ya en la época de ¿Ya como facultad o como? Cuando era facultad, sí, ya como facultad. ¿Ya 90? Sí, ya en los 90.
porque antes fue el Marrón. Y en esa evolución, cuando ya llega Marielo Fuentes, entiendo, a la parte de la escuela, ya fue directa a la parte a la parte de la secretaría. Marielo viene del CENE. Cuando cierran el CENE, no recuerdo exactamente el año, pero fue así que pasó. Marielo llegó aquí a la escuela, y entonces ella pasó a ser secretaria académica. En esos años sí recuerdo bastante que la facultad desarrolló bastante, porque fue cuando empezamos a trabajar con Melania, que estaba en la parte de computación, y nosotros fuimos los que empezamos la parte de la sistematización de la información, de notas y fue. Y además de eso recuerdo que Melania nos dio a que hiciéramos una revisión que casualmente la tuve que hacer por departamento, distrito y esto, cuando ya se empezaron a hacer cuando se empezó a hacer ya en todo lo que fue la universidad, la prematrícula, ¿verdad? Que ya se llevaba un registro, un acta en lo que uno incluso le llenaba al estudiante y ya quedaba registrado el departamento, la escuela, si eran estatales, privados, semiprivados. Se llevó un control, pues se puso códigos y una revisión exacta. En ese tiempo ya estaba, si mal no recuerdo, el registro de Alicia Gordillo. Estaba aquí donde es química, ahora el laboratorio no está recordado, porque la escuela estaba... Sí, donde queda química, al subir la grada era registro. Ahí era registro. Era registro, y arquitectura estaba en la parte donde es matemática. Correcto. Esa parte de ahí era al fondo, era arquitectura. Y ahí quedaba registro subiendo las gradas a mano derecha del río, ¿verdad? Y era así, era doña Alicia. Yo recuerdo como becado, mi primera experiencia de práctica como becado fue ahí en registro. Y entiendo que Marielo vino en el 88. Porque yo conocí a Marielo en los cortes del café del 88, ella era como CENES. Sí, es que ella venía del CENE. Ella venía del CENE, ¿verdad? Ella venía del CENE. Y entonces fue que ella entró directo pues, a ser secretaria prácticamente. ¿Cuánto tiempo entonces estuviste trabajando como estadígrafa a la parte de los secretarios académicos de esa transición? Estuve todo el proceso desde el 84, diría como hasta el 87. 87. Sí. Después ya pasé a estadígrafo, hasta cierto periodo, después, terminé mi carrera y todavía seguí, ¿verdad? En la parte de la parte académica, trabajando en lo que era la parte de atención a estudiantes. Y de este paso también de personal administrativo a docente, ¿cómo pasó, cómo surgió tu proyección, tu meta de formarte profesionalmente y trascender un poco más allá del trabajo administrativo como docente? Sí, incluso cuando era escuela, recordemos que había solo una sola facultad, ¿verdad? Que era la facultad de Tecnología de la Construcción, que abarcaba la ingeniería civil, ingeniería agrícola y arquitectura. Y entonces recuerdo que el decano era el ingeniero Sergio Obregón, el secretario era Israel Morales, ¿verdad? Que eran los que estaban en la parte de ahí, y no recuerdo exactamente si era Juan Sánchez el rector en esa época, ¿verdad? Estaba, y entonces cuando ellos estaban allí yo trabajaba, porque yo trabajaba para la facultad, estuve en la parte de arriba, en el segundo piso, ¿verdad? Porque ya estábamos los que teníamos la parte académica. Sí, ahí estuve, de la facultad, pues, ¿no? Sí, entonces trabajé con Israel Morales en esa época. Y entonces dije yo, bueno, si estoy aquí en la parte académica, lo más lógico, voy a buscar cómo estudiar, cómo desarrollarme, cómo avanzar. Y me fui a hacer el examen y quedé ubicada, incluso recuerdo, ni siquiera en ingeniería civil, quedé ubicada en ingeniería agrícola. O sea que en la evolución de escuela a facultad, te dejaron en la facultad. Sí, volví a quedar ubicada en la facultad porque se tenían que quedar los archivos y la atención ya tenía que ser aquí, ya solo se fue civil y agrícola. Y ya pasó de escuela, pasó a facultad. ¿Qué otro aspecto recordás de esa transición de escuela a facultad? Tal vez como anécdota o algo de las carreras que tuvieron que pegar, me imagino, con el hecho que iban a haber ya nuevas autoridades, elección de decanatura. ¿Ese cambio cómo fue? Si recordás algo, bueno, no sé, porque me imagino que tantas cosas eran difíciles. Y
sido... O sea, que vos como estadística en ese momento, como personal administrativo, hiciste lo mismo con la arquitecta de Franco, con Brown. Con Marielo. Ajá. Después con Marielo estuvo Chávez, ¿verdad? Después de Chávez, Ana Francis. Sí, Ana bueno, Francis. yo he trabajado con un sinnúmero de secretarios, ¿verdad? Y de decanos. Trabajé con Marielo, 2 periodos con Marielo. Antes con Nelson, ¿verdad? Porque era solo departamento y todo se manejaba ahí. Sí. Trabajé después, no sé si fue Don Manuel, ¿verdad? Después Ana Francis, con Chávez. Y luego... Sí, cuando Manuel yo fui secretario el primer periodo. Y trabajé con vos, exactamente, sí. Fue cuando estábamos ubicados en la parte de abajo y la Chilo Reyes era la vicedecana. Y ya en el otro periodo fue Manuel con Ana Francis. Se me había escapado, disculpame, que yo trabajé con vos también y entonces, pues la verdad es que ya con tanto que había trabajado yo nunca sentí miedo porque era lo que siempre hacía en mi trabajo. Claro. Ya estaba acostumbrada, sabía lo que iba a hacer, pues dije, si me cambian no importa, ¿verdad? Pero claro. Lógicamente, por la experiencia que había adquirido en todo el manejo de todo lo que era la parte de la secretaría, como que era un poco difícil. Siempre que llegara alguien y me quisiera cambiar, porque claro. no es tan fácil manejar todo eso. Experiencia acumulada. Sí, y entonces, bueno, trabajé con tanta gente que y que todavía seguimos pasado aquí, ahí, ¿no? Que todavía seguimos aquí, hemos estado abajo, seguimos siendo igual, seguimos siendo amigos, compañeros de trabajo, nada ha pasado siempre. Bien, para cerrar esta primera parte de esta entrevista, porque yo creo que con el tiempo podemos volvernos a sentar y platicar de algunas otras cosas que quizás vas a recordar, que habría que documentar, porque esto la idea es que queda una plática libre, documentada, grabada, pero después podemos ahí extraer información que cruzamos con las otras personas que vamos a entrevistar. Próximamente esperamos visitar a la arquitecta Rita de Franco, que yo sé que nos está esperando para compartirnos un poco su experiencia, así como ya tuvimos al arquitecto Medrano, al arquitecto Solís. Estamos ubicando a diversos personajes a través del tiempo que esperamos nos compartan su experiencia. ¿Cómo podrías en pocas palabras sintetizar tu experiencia, a lo mejor de ser parte de estos 30 de los 50 años de la arquitectura en Nicaragua? O sea, vos llegaste al 84, estamos en 2014, hace 30 años. Hace 30 años. La carrera de arquitectura que nació en UNAM y que vos estuviste en UNAM, hoy está en la UNI y va a cumplir 50 años. Y vos has estado en esta carrera 30 de esos 50 años. Se dice fácil, pero me gustaría una reflexión, digamos, viendo lo mejor del pasado, de lo actual y pensando en el futuro. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, realmente para mí diría ha sido como un suspiro, tal vez porque siempre me he sentido bien en la facultad, ¿verdad? No he sentido que ha pasado tanto tiempo para mí, es como que hubiera sido ayer. Entonces realmente porque siempre he trabajado con gusto aquí, me he sentido bien con la gente que he estado, a pesar que soy civil siempre me identifiqué con los arquitectos. Y eso pues me ayudó siempre a sentirme bien, a hacer bien las cosas, tratando pues siempre de hacer lo mejor que puedo. Lo único que puedo decir es que espero que nuestra facultad siga avanzando, que nosotros también sigamos preparándonos mejor, ¿verdad? Para que demos lo mejor que podamos cada uno de nosotros y podamos sacar adelante esta facultad y que lleguemos a ser realmente líderes en ciencia y tecnología desde la arquitectura. Sí, que podamos proyectar la facultad. Esa es una meta que tiene la institución, que como facultad la tenemos, y que debemos estar claros que el personal docente y el personal administrativo influye en la formación de los futuros arquitectos. O sea, no solo el que esté en el aula impartiendo conocimiento o promoviendo conocimiento, sino desde la secretaria, desde la señora que limpia, todos aportamos a este desarrollo y al país, pues, a través de nuestro granito de arena en cada una de nuestras responsabilidades. Sí, es que cuando hablamos académicamente no es solo el docente, ¿verdad? A veces no es el docente, es en sí todas las personas que trabajamos aquí. Todos, desde la secretaria, el CPF que esté en el portón, ¿verdad? Cuidándonos que estemos bien aquí adentro, todo. Las señoras que están atentas, que estén limpias las aulas. Las personas que andan encargadas de la asistencia, de irnos a abrir las secciones, los estudiantes. Yo creo que si no trabajamos todos como
podemos salir adelante. Y eso es lo que nos ha ayudado a seguir desde que todos trabajemos. Excelente, muchas gracias Yadira, ingeniera Navarrete. Gracias por haberme tomado en cuenta para la entrevista y claro que sí, si acaso necesitan alguna otra cosa, sí, hay muchas cosas que se quedan por hablar. Hay que hablar bastante sobre los planes de los 80, los 80A, 80B, esa es una plática buena que hay que soportar más en el sentido, porque hubieron tantos planes, me decía la arquitecta Rita de Franco, una plática por ahí, que pues se tuvo que adaptar a la variedad de estudiantes que había, que venían de diferentes generaciones a sumarse, que eso obligó a ir haciendo ajustes. Entonces, en mi experiencia como secretario sé que había que hacer cosas así, pero hay que entrar un poco más a ese detalle. Ahora que vamos a cumplir los 50 años para que quede ahí documentado a futuro y no se repitan esas irregularidades que al final afectan también al estudiante. Que se dieron en esa época, sí. Pero que bueno, la coyuntura lo único. Yadira, muchas gracias. No hay primero sin segundo. Claro que sí. Y que vivan los 50 años de la enseñanza de la arquitectura en Nicaragua. Que viva.